En este caso grabo un video para hablarles un poco, ya que están a punto de votar los diputados la ley de aborto, sobre cuáles son las diferentes situaciones en un país que legalizó el aborto y la Argentina. Honestamente me cuesta grabar el video porque como médico toco ginecólogo, veo toda la que se viene y no es poca. Acá hay cuestiones que van más allá del aborto. Para empezar, demos como ejemplo Holanda. Simplemente voy a hacer la comparación con Holanda para no hacer un video largo. Holanda legalizó el aborto, tiene clínicas donde hacen el aborto. Sin embargo, solamente el 0,6% de las mujeres recurre al aborto. Y de ese grupo, muchas no son holandesas, van de otros países donde las campañas de prevención no funcionaron y aprovechan la ley de Holanda para poderse hacer el aborto. O sea que holandesas de verdad serán el 0,4, el 0,3%. Entonces uno se preguntaría, si es legal el aborto, ¿por qué no lo utilizan? Porque justamente el 92% de los embarazos en Holanda son deseados, son buscados, producto de los programas de salud sexual y procreación responsable que en Holanda sí dieron resultado. Y hasta donde sé, no se establece una persecución de los médicos que están en contra de realizar aborto. Ellos lo hacen por una cuestión muy simple, como diciendo, bueno, aquellas pocas mujeres que se nos escapan de los programas de salud sexual y procreación responsable, les damos la oportunidad de poderse hacer un aborto seguro en una clínica destinada para tal fin. No es una cuestión sanitaria de peso en Holanda. No es que van en masa las mujeres en Holanda a hacerse aborto, ni que necesitan en masa hacerse aborto. Es más, podría penalizarse el aborto en Holanda y hoy por hoy no constituiría un problema de salud pública con un incremento desmedido de muertes de mujeres por abortos clandestinos. No sucedería eso, por todo lo que dije de la prevención que en Holanda está funcionando. Y como si fuera poco, establecieron clínicas para ese asunto. Significa que tampoco va una paciente a un hospital a pedir, a exigir que le hagan un aborto, ni le hace un juicio a un médico del hospital para que se haga un aborto. Simplemente va a la clínica que hace aborto, que está perfectamente identificada para tal fin. Como hoy en día una paciente sabe a qué clínica ir para hacerse un tratamiento de fertilidad porque está identificada, para ese fin y tiene médicos preparados para ese fin. O sea que hasta inclusive lo sacaron un poco al tema del aborto de sus hospitales y establecieron clínicas para ese tema. Ahora, la situación en Argentina es muy distinta. Nosotros en Argentina tenemos entre un 25 y un 30% de pobres. Tenemos una masa poblacional que vive con necesidades básicas insatisfechas, sin vivienda, sin comida, sin educación, que inclusive muchas veces desconocen normas básicas de convivencia. Mucha gente vive en el delito, producto de la falta de principios, de valores dentro de la familia, considerando que es un estilo normal de vida en lugar de preferir trabajar. Mucha gente que se sube a una moto, un auto, pasa un cruce en la calle sin respetar nada, sin respetar al prójimo. O sea, hay mucha gente que vive fuera de toda norma social en la Argentina. No sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es estudiar. Muchos padres no llevan a la escuela a sus hijos para que estudien, para que se preparen y tengan un oficio el día de mañana. Muchos padres no enseñan sobre método anticonceptivo a sus hijos o procreación responsable para que tengan una vida sexual plena, sana y no padezcan embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Muchos padres no se sientan con sus hijos para que hagan la tarea de la escuela y, como dije, ni los llevan a la escuela. Muchos padres saben que sus hijos delinquen y en algunos casos no hacen nada, y en otros casos, con esos hijos que delinquen, que se drogan, que están en bandas delictivas, no saben tampoco qué hacer. O sea, en muchos casos tampoco saben qué hacer. Eso lleva a una circunstancia social muy diferente a la de Holanda.
Legalizar el aborto en un país como Argentina, con tanta gente que, como dije, carece de conceptos básicos de normas de vida, de normas sociales de vida, puede llevar a un efecto rebote que genere muchos más embarazos no buscados. Como diciendo, bueno, no me cuido, nada, yo voy, tengo relaciones sexuales, hago la mía. Total, después me hago un aborto. Parece ridículo lo que estoy diciendo, parece exagerado, suena como si fuera algo de un fanático que está tratando de ir en contra de la corriente a toda costa, y no es así. Yo trabajé en salud pública, me formé en salud pública y ahora estoy en la parte privada, pero a la gente la conozco, porque hubo décadas y décadas donde el Estado no hizo nada por la gente. No le inculcó la cultura del trabajo, la cultura del estudio, la cultura del respeto al prójimo, la cultura de la crianza responsable de los hijos. Esa es la realidad de Argentina. Por eso que puede tener un efecto rebote la legalización del aborto. Acá no se están por establecer tampoco clínicas de aborto. Si se establecen van a ser clínicas privadas y eso va a llevar a que gente haga negocio con el aborto cobrando por el aborto. Empresarios, médicos, y ya sabemos que Planned Parenthood estableció su sucursal en Argentina y está financiando a muchos grupos para hacer esto. Como verán, la palabra mucho la estoy pronunciando mucho. No es joda lo que está sucediendo. Y van a tener que funcionar los abortos dentro de los hospitales públicos. En algunos casos hay ciertos hospitales que son muy grandes, que cuentan con muchos médicos ginecólogos, médicos obstetras, y pueden formar un servicio de aborto legal, o como les gusta decir, interrupción legal del embarazo, o ILE, que es el acrónimo. Así como pueden establecer un servicio de tracto genital inferior, un servicio de alto riesgo, un servicio de medicina reproductiva. Pero varios hospitales en la Argentina son hospitales chicos. Significa que tienen pocos médicos para cada especialidad. Para dar el caso, el hospital de Chipoleti tiene 5 ginecólogos. Creo que actualmente solo cuenta con 4 médicos tocoginecólogos, lo cual establece una cuestión lógica que no se puede formar servicio porque no hay gente. Con 4 médicos tocoginecólogos no podés formar un servicio de mastología, otro de TGI, otro de alto riesgo y otro de aborto. A los 4 ginecólogos, a los 5 ginecólogos los tienes que usar para todo, y los 4 o 5 médicos tocoginecólogos tienen que hacer todo. Y esa situación se ve en varios hospitales en toda la República Argentina. En esos hospitales, ustedes analicen qué va a pasar cuando los médicos tocoginecólogos son objetores de conciencia y en base a principios religiosos, culturales, ideológicos, morales, están en contra de la realización de abortos en ciertas circunstancias. A esos médicos, a partir de la nueva ley que se está votando, los pueden obligar a hacer aborto, porque inclusive si se anotan como objetores de conciencia, existe la salvedad que en situaciones de urgencia se ven de todas formas obligados a practicar el aborto, y esas situaciones de urgencia no son establecidas por la ley. O sea que es una cuestión muy vana, sin definiciones claras como para saber qué conductas a seguir. Primer problema. Segundo problema, aquel médico que se niegue a hacer un aborto puede recibir hasta 2 años de cárcel por no hacerlo, y en caso de dilatar el embarazo y llevar a que el feto nazca vivo, puede recibir de 2 a 5 años de cárcel. Y a su vez, en los 2 casos anteriores que mencioné, una pena equivalente al doble del tiempo en cuanto a la inhabilitación como profesional. O sea, si yo no trabajo en el hospital público, no quiero hacer el aborto, ese embarazo se prolonga y de pronto nace a las 30 semanas un bebé vivo, me dan 5 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer mi profesión. No es poca cosa.
toda esta movida a favor del aborto, que muchas veces potenciada por gente que trabaja dentro de los hospitales, como pueden ser psicólogos, médicos generalistas, gente que forma parte de la dirección de los hospitales, que forma parte de los servicios de salud sexual y procreación responsable, que estos servicios en gran parte están integrados por gente pro aborto, puede llevar a tal presión de los médicos tocoginecólogos que prefieran renunciar al hospital público y trasladarse al sector privado de salud, lo cual llevaría a un faltante importante de médicos tocoginecólogos en los hospitales públicos de la Argentina. No se olviden que tocoginecología, junto con pediatría, cirugía y clínica, constituye una de las 4 especialidades básicas, porque representa una de las especialidades que más demanda tiene. Esto sería un problema de salud pública grave, porque no habría ginecólogos para controlar los embarazos de alto riesgo que derivan las obstétricas desde los centros de atención primaria de salud. Faltarían médicos en las guardias para realizar una cesárea en un trabajo de parto que no funcione, en una urgencia. Faltarían ginecólogos para hacer los controles ginecológicos, las cirugías por prolapso, los tratamientos de cánceres ginecológicos. O sea, algo que partió por el aborto, de pronto se va a ver involucrado con ramificaciones en otras áreas de la salud y particularmente dentro de la salud pública. Porque en el sector privado, si bien se debe presentar la objeción de conciencia en aquellas instituciones que tienen servicios de ginecología y obstetricia, es más difícil ejercer presión para obligar a un médico a que efectúe un aborto. Y esa es otra cuestión que no pensaron. Para darles el ejemplo, en el hospital de Chipoleti, los 4 o 5 médicos tocoginecólogos que hay son objetores de conciencia. Y en su momento, cuando yo estuve en el hospital, hasta que me fui, que éramos 4 médicos tocoginecólogos, los 4 éramos objetores de conciencia. Y ahí paso a otro tema. La mayoría de los médicos tocoginecólogos, por lo menos en mi experiencia en la maternidad de Tucumán y en el hospital de Chipoleti, lo que vi en Neuquén en el sector privado, son objetores de conciencia. O sea, están sacando una ley para hacer abortos y no se dieron cuenta que la mayoría de los profesionales que deben hacer los abortos, que son los médicos tocoginecólogos, no los cirujanos, no los neurólogos, no los médicos de terapia intensiva, los médicos generalistas, sino los médicos tocoginecólogos, están en contra de esa práctica y van a seguir estando en contra por más que se vote la ley de la manera que se vote y diga lo que diga la ley. Y esto pasa cuando una ley no se ajusta a la realidad de su país, a las necesidades de su país. Y para terminar, la otra gran diferencia con Holanda, y que eso ya un poco la planteé al comienzo del video, los programas de salud sexual y procreación responsable claramente están fallando porque la tasa de embarazos no buscados no disminuye y no va a disminuir por los abortos, simplemente se van a eliminar los embarazos. Más allá que se hablen de conceptos de prevención, la ley apunta más que nada a legalizar el aborto. Acuérdense que con esto no van a mejorar las acciones tendientes a la prevención, porque no se da educación sexual en las escuelas, en los centros de atención primaria de salud, ni en los centros comunitarios. Es algo de lo cual los abortistas se olvidaron de tratar, tanto que ellos se preocupan por la salud de la mujer, pero no se preocupan por los embarazos no buscados de las mujeres. Y por si fuera poco, tampoco se hace mucho que digamos en la Argentina con los casos de violaciones, ya que tanto les preocupan los embarazos producto de violaciones. Como les dije antes, la tasa de embarazo en una violación es del 0,3-0,4%. La mayoría de los embarazos son producto de violaciones reiteradas, de abusos crónicos prolongados, que en su gran mayoría son personas cercanas a la víctima, como ser familiares o amigos de la familia. Y les puedo decir por experiencia que a esos violadores muchas veces no se los acusa, no se los condena, y en los pocos casos que se los condena, las penas son leves, y a las víctimas, después que les hacen el aborto, las mandan de vuelta a su casa, al entorno donde está el violador. Con lo cual, podrán ver que preocupación en demasía por las mujeres violadas no hay.
Ya les dije, esto tiene que ver con una cuestión ideológica, no de salud pública ni del bienestar de la mujer. Entonces yo les pido a los que se tomaron el trabajo de ver este video que analicen un poco todas las consecuencias que va a tener la ley. Persecución a médicos tocoginecólogos, con la posterior renuncia de varios de ellos que se vayan al sector privado y eso trae aparejado un problema de salud pública, falta de esfuerzo en medidas tendientes a la prevención de embarazo no buscado y de abusos en mujeres, sobre todo en mujeres menores de edad, y toda la cuestión ideológica de fanatismo que lleva a sacar una ley mal hecha, inclusive para hacer una ley pro aborto, una ley mal hecha, sin conocer claramente la situación del país sobre la cual esa ley se tiene que aplicar. Muchas gracias.